El increíble momento en que mi hija reveló un dolor oculto. El mejor regalo sería que murieras. Marta llegó a casa después de otra larga jornada en el hospital, el eco de los monitores y el olor a desinfectante aún girando en su mente. Cuando cruzó la puerta de su hogar, un lugar que solía ser un refugio, ahora se sintió como una prisión. El silencio inmediato le apretó el pecho y el ligero murmullo de la televisión encendida no era suficiente para ahogar las preocupaciones que la seguían como sombras. Valentina estaba ahí, absorta en su teléfono, pero la distancia entre ellas era palpable. Mientras que la nevera vacía y las facturas apiladas en la mesa reflejaban su lucha por sostener una vida digna, Marta sintió cómo cada sacrificio que había hecho parecía desaparecer de la vista de su hija. Con cada abrazo que no se dio, cada sonrisa que no se intercambió, la tristeza se acumulaba. Recordó los días en que Valentina era una niña, cuando las risas llenaban su hogar, prometiendo que nunca le faltaría amor. Pero ahora, esa promesa parecía un eco distante. Las horas se deslizaban y, en medio de sus pensamientos, Valentina explotó de repente. «El mejor regalo sería que murieras», dijo, sus palabras tan afiladas como el cristal. El corazón de Marta se detuvo y en un instante el aire pesado entre ellas se tornó en un campo de batalla. La ira de su hija resonaba con el dolor no expresado de los 2 últimos años. La lucha diaria, la pobreza que las rodeaba como una niebla persistente, los sueños rotos que ambas llevaban en silencio. Aquel grito fue un grito de auxilio disfrazado, un grito de una adolescente atrapada en la confusión. Marta, con lágrimas que ardían en sus ojos, no supo qué responder. Se sentía impotente, incapaz de desentrañar el laberinto emocional donde se hallaban ambas. «Valentina, no lo dices en serio», replicó, sintiendo cómo la angustia de ser madre soltera la aplastaba. Salió de la habitación, su mente dando vueltas, cuestionándose cómo habían llegado a ese punto. De regreso a su habitación, la culpa la envolvió como una manta pesada. Nunca pensó que se vería a sí misma como una madre fallida. Entre los turnos de noche y sus interminables compromisos en el hospital, había perdido la conexión sincera con su hija. ¿Qué pasaría si Valentina tenía razón? ¿Qué pasaría si su vida fuera ese regalo que deseaba, esa salida rápida a una guerra que parecía no tener fin? La desolación y la desesperación la llevaron a buscar ayuda. Decidió hablar con Mariana, aquella amiga de la infancia que ahora era psicóloga. En una acogedora cafetería, donde el olor a café y pan recién horneado llenaba el aire, compartieron sus historias, sus lágrimas. «Yo solo quiero que escuches mi verdad, Marta», decía Mariana. Cada palabra resonaba, abriendo heridas antiguas y revelando dudas que no sabía que existían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y así, en medio de aquella calidez, comenzaron a desenterrar sus verdades escondidas. Valentina se sentía sola, atrapada entre la presión de sus amigos y la chispa de rebelión que crecía en su interior. Ver a su madre agotada la hacía temer que nunca llegaría a ser lo que ambas soñaron. En esas conversaciones, la tensión creció como un volcán a punto de erupcionar. La angustia y la vulnerabilidad hicieron eco, llenando de dolor el ambiente. Entonces, un día, mientras el cielo se oscurecía en la tarde, Valentina se acercó. Sus ojos estaban cargados de frustración. Comprendió finalmente el peso que le estaba costando a su madre. Fue en ese instante, entre miradas perdidas, donde Marta se sintió más lejos que nunca de su hija, una distancia que parecía inalcanzable.
El futuro se volvió incierto, un laberinto de emociones sin salida. La pregunta atormentaba a Marta: ¿lograrían alguna vez encontrar el camino de regreso la una a la otra? Marta se despertó esa mañana con una sensación de opresión en el pecho. Era un día más, pero su mente había comenzado a girar en torno a la idea de que había algo que debía cambiar. La noche anterior, las palabras de Valentina reverberaban en su cabeza, cada eco un recordatorio de que su vida había devenido en una serie de sacrificios silenciosos que, a la vista de su hija, eran invisibles. La ira y la tristeza de Valentina se sentaron sobre su corazón como un peso imposible de cargar. Después de un par de horas de intentar convencer a su mente de que todo estaba bien, decidió que la mejor forma de comenzar su jornada sería sentándose con un café en su pequeña cocina. La mugre y los platos apilados parecían gritar a Marta que el caos también reinaba en su vida personal. En un acto casi involuntario, se preguntó si había espacio para cambiar su realidad. Lo que había sido un refugio de amor se había vuelto un campo de batalla existencial. En el hospital, comenzó a notar que su enfoque había cambiado sutilmente. La compasión parecía dirigirse a sus pacientes, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había desviado miradas de su propia vida. A través de las historias de sufrimiento y sanación de los demás, se dio cuenta de que necesitaba abrir un espacio para su propio dolor. Consciente de su vulnerabilidad, decidió pedir ayuda para sí misma, pero también para su relación con Valentina. Marta empezó a asistir a sesiones de terapia con Mariana, quienes, a través de sus intervenciones, comenzaron a trabajar en un marco donde la comunicación se volviese el eje. Era doloroso, claro, pero lo que al principio parecía un laberinto emocional se iba convirtiendo en un mapa de salidas. Cada semana revelaba sus temores, las preocupaciones de ser una madre insuficiente, la presión de mantener todo a flote y el miedo a perder lo poco que quedaba. La hacer visible su sufrimiento fue un acto liberador. En esas sesiones, Marta comenzó a vislumbrar un nuevo enfoque que podría aplicarse en la relación con su hija. Decidió integrar a Valentina en su proceso. Quizás compartiendo mi vulnerabilidad podamos sanarnos juntas, pensó. Así que una tarde, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, invitó a Valentina a tomar un café. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, pero cuando finalmente se atrevió a hablar, notó algo que nunca había visto en los ojos de su hija: curiosidad. Quiero que sepas que estoy aquí por ti y que, aunque no siempre lo parezca, tu dolor es importante para mí, dijo Marta, tratando de volver con un tono que no fuese autoritario. Las palabras fluyeron, mientras la conversación se convertía en un manto que abrigó sus pensamientos y sentimientos. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a expresar lo que sentía: su miedo al futuro, su incapacidad de ver un horizonte más allá de las peleas cotidianas y la presión de ser perfecta. Ese día fue un primer paso que dejó una incertidumbre en el aire. Sin embargo, Marta sentía que todo el proceso apenas comenzaba. El cambio no sería inmediato ni fácil, pero ya estaba sucediendo algo nuevo entre ellas. A veces, mientras hablaban, el pasado se insertaba de nuevo en la conversación, acumulando los silencios que habían dominado su relación. Pero cada pequeño intercambio era un ladrillo en la construcción de un puente que parecía cada vez más real. Con la determinación renovada de buscar un espacio más abierto, Marta se propuso una nueva estrategia. Comenzaría a buscar formas activas de compartir momentos a solas con Valentina. Se propuso invitarla a salir, a hacer algo juntas que ambas disfrutaran, desarticulando así el núcleo del dolor. Y cuando lo hizo, un nuevo compás de esperanza comenzaba a latir, pero la inquietud seguía presente. ¿Podían realmente convertir las sombras de su dolor en luz? Mientras Marta reflexionaba sobre todo esto, la vida en el hospital continuaba. Este espacio, lleno de emociones ajenas, empezó a influir en ella de maneras inesperadas, reavivando esperanzas de sanación. Pronto debería enfrentarse a un importante cambio en su carrera, pero con el horror sobre lo que podía ser un verdadero sacrificio, la pregunta en su mente seguía inquietante: ¿qué precio tendría que pagar por el futuro que anhelaba? Ese miércoles, el aire denso del hospital parecía cargar las palabras de los pacientes con una urgencia desgarradora.
Mientras Marta pasaba de una sala a otra, atendiendo a quienes buscaban consuelo en su profesionalismo, cada historia la empujaba a reflexionar sobre la suya propia. Había tomado la decisión de vivir con mayor autenticidad, de explorar su vulnerabilidad, pero la realidad de su vida familiar seguía envolviéndola como una niebla persistente. Luego de su último turno, se quedó parada frente al espejo en el vestíbulo. Las ojeras dibujaban surcos oscuros en su rostro. No era solo el cansancio del trabajo, sino la lucha interna que mantenía con su propia felicidad y la relación con Valentina. Esa visión la impactó, como si el reflejo le gritara que la vida se le escurría entre los dedos. Lo que había planeado como una serie de encuentros sencillos y placenteros con su hija, ahora se sentía abrumador. ¿Sería capaz de enfrentar los monstruos escondidos tras su relación? Cuando llegó a casa, encontró a Valentina sumida en su propio mundo, los auriculares puestos, una distancia palpable en su mirada. Sin saber por dónde empezar, Marta decidió que necesitaba atacar el problema de forma diferente. Esa no era solo una conversación, era el inicio de una búsqueda compartida de sanación. Así que, tomando una respiración profunda, se acercó a su hija. «Vamos a hacer algo diferente este fin de semana», propuso, con un tono entrecortado pero firme. «He pensado en ir a ese parque que tanto te gusta. Tal vez podamos hacer un picnic». La respuesta fue un leve movimiento de cabeza y una mirada que se desvió rápidamente hacia la pantalla de su teléfono. Marta sintió la punzada de la incapacidad y el miedo a ser rechazada, pero no se permitiría rendirse. Las horas transcurrieron y aunque la invitación quedó flotando en el aire, un nuevo plan comenzó a tomar forma en la mente de Marta. Ciertamente, la idea de un picnic podía ser un intento de reconexión, pero necesitaba profundizar más. Así que, a la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, preparó una carta. En ella plasmó sus sentimientos: la tristeza, la confusión, el anhelo de abrirse y el deseo de escuchar a Valentina sin juicios. Con la carta en la mano, Marta se acercó a Valentina. «Quiero que leas esto. Cuando estés lista, es importante para mí», dijo, entregándole el papel con un leve temblor en las manos. Su hija la miró a los ojos, y en ese instante, Marta vio un destello de sorpresa. La vulnerabilidad que había estado intentando compartir ahora se sentía como un puente lanzado sobre un abismo. Pasaron días en que Marta la observó feliz y tranquila sin que su hija mencionara la carta. La inquietud estaba comenzando a subir hasta el punto de que no podía ignorar su propia necesidad de respuesta. Sin embargo, esa tarde en particular el clima cambió. Una tormenta se gestaba y con ella la sensación de que algo importante estaba por salir a la superficie. Justo cuando Marta se disponía a entrar en la cocina a prepararse un café, Valentina la sorprendió en el pasillo. «¿Podemos hablar?». Su voz sonaba diferente, una mezcla de curiosidad y miedo. Fue entonces cuando Marta se dio cuenta de que el verdadero momento de conexión, de conocimiento profundo y revelador, estaba a punto de llegar. Mientras ambas se sentaban en la sala, Marta sintió que el aire se volvía pesado con cada latido de sus corazones. «He estado pensando en lo que escribiste y quería decirte algo que he guardado por mucho tiempo. A veces desearía que simplemente te fueras». Las palabras colisionaron en el espacio entre ellas, explosivas y sin filtros. La fragilidad de ese momento contenía el verdadero dolor oculto que Valentina había estado cargando, un reflejo del propio sacrificio de Marta. Esa revelación golpeó a Marta como un rayo. No solo era un dolor ajeno, sino un eco de su propia desesperación. Pero había más detrás de esa declaración. ¿Podría realmente descubrir el trasfondo de esa frase? La intriga de descubrir lo que su hija había estado sintiendo le hizo cuestionar sus propias decisiones y la dirección en la que se encontraban. Las emociones ya se habían desbordado, y a pesar de la dureza de la afirmación, Marta sintió que era el punto de partida hacia algo más profundo. «Valentina, quiero que hablemos de eso, quiero entender».
El futuro de su relación pendía de un hilo, manifestándose en aquel instante cargado de promesas y preguntas aún más difíciles. ¿Sería el trago amargo de esta conversación el primer paso hacia la sanación o entorpecería los procesos que ya habían iniciado? Mientras la tormenta rugía afuera, el verdadero desafío estaba por comenzar. Marta sintió cómo su corazón se agolpaba en su pecho al escuchar la frase que Valentina había dejado caer como una bomba. Cada palabra estaba impregnada de un peso que la hizo temblar. La tormenta afuera parecía bramar en sincronía con su dolor y confusión. Al mirar a su hija, la desesperación y la vulnerabilidad se entremezclaban en un espejo de emociones inesperadas. El silencio se volvió la única respuesta durante lo que se sintió como una eternidad. Marta reflexionó sobre cómo, a pesar de sus esfuerzos, el vínculo que había intentado recuperar parecía desmoronarse. Pensó en su propia infancia, en los momentos de soledad que había experimentado, en cómo había diseñado su vida para evitar el sufrimiento que la había marcado. Pero ahora, el sufrimiento no era solo suyo, era un hilo que conectaba a ambas en un tapiz desgarrador. ¿Por qué te sientes así?, preguntó Marta, esforzándose por mantener su tono suave. ¿Qué te hace pensar eso de mí? La pregunta estuvo afuera antes de que pudiera comprobar su propio temblor interno. Valentina se cruzó de brazos, un gesto defensivo que Marta conocía bien. Porque siempre estás ocupada, mamá. Nunca estás aquí de verdad. Solo estás físicamente, pero nunca emocionalmente. A veces creo que sería más fácil si no estuvieras. La confesión de su hija era como una densa niebla que dificultaba la respiración. Marta luchó contra las lágrimas que amenazaban con brotar, queriendo ser fuerte. Te prometo que estoy aquí ahora y que quiero entender, que necesito entender. ¿Puedes decirme más? La vulnerabilidad de Marta era un intento de abrir un espacio seguro, pero este momento no podía quedar en palabras vacías. Valentina levantó la mirada. Es que no lo entiendes. No es solo que estés ocupada. Es como si no importara que yo exista en tu mundo. A veces siento que no soy suficiente para ti. Esa última frase desgarró el halo de estabilidad que Marta pensaba tener. La noción de abandono cruzó por la mente de Marta con el peso de una losa. Era cierto que su vida había girado en torno al trabajo, que había querido proporcionar lo mejor a su hija, pero no había sido capaz de cultivar una conexión emocional auténtica. Había estado tan concentrada en ser la madre que provee que había olvidado ser la madre que se escucha. Sin poder contenerse más, Marta abordó la raíz del dolor que también le pertenecía. ¿Sabes? He estado tan perdida en mis propios miedos y frustraciones que no me di cuenta de cómo eso te afectaba. Tal vez he estado intentando ser la madre perfecta y en ese proceso perdí lo más importante, ser simplemente tu mamá. Valentina hizo una mueca, visiblemente confusa por la confesión. Nunca quería hacerte sentir así, solo, no sé, cómo volver a ser lo que éramos, dijo en un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romper la delgada línea que los unía. El ambiente cargado de tormenta parecía reflejar la advertencia de que el tiempo para la reconexión se volvía crítico. Marta debía encontrar la forma de transformar ese dolor en algo constructivo. Podemos trabajar en ello juntas, dijo, decidida a enfrentar los monstruos, tanto los de su hija como los propios. Si hablamos, si somos honestas, podremos descubrir cómo reconstruir lo que se ha perdido. Las palabras parecían tener un efecto, un pequeño alivio ante la tensión pulsante en el aire. Pero el camino hacia la sanación no sería fácil. Había muchas capas de dolor y malentendidos que deshacer. Marta sintió el impulso de abordar cada uno de esos obstáculos como una oportunidad para crecer, pero sabía que requeriría paciencia y valentía por ambas partes. Mientras la tormenta rugía en el exterior y el caos emocional del interior latía al compás de las gotas de lluvia, Marta se dio cuenta de que el desenlace de esta conversación podría redefinir no solo su relación con Valentina, sino también su futuro como madre.
Te prometo que no me rendiré, dijo, con una determinación renovada. Sin embargo, en su interior una voz inquieta le susurraba que el verdadero desafío, la verdad de su relación, apenas comenzaba a asomarse. Con cada palabra que compartían, Marta sentía que se deslizaba hacia un abismo desconocido, donde la valentía se equiparaba con la incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar los ecos de su propio pasado mientras buscaba sanar la herida de su hija? Las respuestas estaban al alcance, pero requerirían una fuerza que Marta aún no sabía si poseía. El futuro se cernía como un horizonte en penumbra, y la tormenta en el exterior no era nada comparada con la tempestad que se preparaba en sus corazones. Marta respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación se llenaba de la confusión que la envolvía. Habían pasado unos minutos desde el intercambio cargado que había compartido con Valentina, y aunque el aire parecía un poco más ligero, el peso del compromiso que había asumido apenas comenzaba a sentarse en su conciencia. ¿Qué te parece si empezamos a construir un espacio donde podamos ser sinceras, sin miedos?, propuso Marta, intentando desviar el foco de su angustia interna hacia un futuro constructivo. La propuesta resonó en la pequeña habitación, decorada con recuerdos de una infancia que ahora parecían más distantes que nunca. Valentina asintió lentamente. Podríamos intentar, pero eso significa que no solo tú hablas, también yo tendré que compartir cosas que no quiero decir. El desafío en la voz de su hija no pasó desapercibido. Marta se dio cuenta de que esa apertura sexual requería una valentía que la joven no había tenido que usar hasta ahora. Reflexionó sobre cómo en su propia vida también había evitado confrontar la incomodidad de sus emociones. Sin embargo, ahora entendía que esperar solo perpetuaría la distancia entre ellas. Entonces empecemos por lo obvio, dijo Marta. Yo te diré algo que me asusta de mí misma, para que veas que no soy invulnerable. Fue un momento liberador pero aterrador. La posibilidad de mostrarse débil ante su hija no le era fácil. Siempre he tenido miedo de no ser suficiente para ti, de no poder darte lo que realmente necesitas. He estado obsesionada con el trabajo para demostrar que puedo ser una buena madre, pero mi miedo a fallar me ha hecho perderme a mí misma en el proceso. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, cada sílaba aparentemente más pesada que la anterior. Valentina la miraba con atención, su expresión denotaba un conflicto interno. ¿Sabes? A veces creo que trabajas tanto para evitar estar conmigo, como si lo que tu mente necesita es lo que realmente temes enfrentar. Yo. La observación la hirió de inmediato, pero había un punto de verdad en lo que decía. Marta reflexionó sobre sus episodios de trabajo desmedido. ¿Era posible que su deseo de ofrecer lo mejor se hubiera convertido en un obstáculo? El desafío que la joven estaba dispuesta a plantear requería un cambio profundo de perspectiva. Quizás hemos estado en un ciclo vicioso, sugirió, tú tratando de demostrarme que eres suficiente y yo haciendo lo mismo desde otro lugar. ¿Qué pasaría si dejáramos de intentar ser suficientes y simplemente empezáramos a ser nosotras? Puede que eso nos lleve a las palabras difíciles que necesitamos compartir. El silencio se envolvió en la habitación mientras Valentina procesaba la idea. La tormenta fuera se había intensificado y esa sinfonía de lluvia se convirtió en un telón de fondo para este nuevo camino que intentaban crear juntas. Marta sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo una sombra de duda la invadió de nuevo. La historia de su propia vida, llena de expectativas y temores, se manifestaba en cada rincón de la conversación. Sin embargo, mientras el vínculo se sentía más frágil, simultáneamente se convertía en un hilo que podía tejer nuevas oportunidades. Tal vez deberíamos hacer un pacto, sugirió Valentina, su voz ahora más firme. Pactemos que si alguna está sintiéndose asfixiada por pensamientos oscuros, lo diremos en el momento, sin más filtros, a solas o a gritos. La seriedad de su propuesta trascendía la simple curiosidad. Era un paso hacia un territorio que ambas habían evitado. «Estoy dentro», respondió Marta, sintiendo un renovado sentido de propósito.
Mientras ambas comenzaban a dibujar los contornos de su nueva relación, Marta sintió que una poderosa verdad se estaba desenredando. Para sanar, tendrían que ser honestas no solo entre ellas, sino también consigo mismas. La tormenta que había comenzado a amainar en el exterior ahora se sentía como un reflejo del caos que aún albergaban en su interior. Marta miró a Valentina, preguntándose si perjudicarían el progreso que estaban construyendo. Pero en ese momento, una inquietante sombra de su pasado emergió en su mente, un recuerdo perturbador que se asemejaba a una advertencia aún por descifrar. Valentina, hay algo de lo que no te he hablado, algo que temo, algo que puede cambiarlo todo entre nosotras. Las palabras se atascaron en su garganta mientras se preparaba para revelar lo que había estado ocultando. El peso de la verdad estaba a punto de explotar, y Marta se sintió en una encrucijada entre el miedo y la necesidad de ser completamente transparente. La tormenta dentro de ella, que había amenazado con consumirla, comenzaba a agitarse, y sabía que este fue solo el comienzo de una nueva etapa de confrontación personal y familiar. Las palabras quedaron flotando entre ellas, como un eco que resonaba en la conciencia de Marta. Mientras Valentina la miraba, la ansiedad se mezclaba con la esperanza de un momento decisivo. La joven parecía estar al borde de un precipicio emocional, al igual que su madre. «¿Qué es eso tan terrible que no me has contado?», preguntó Valentina al fin, entre el miedo y la curiosidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una urgencia palpable. Marta sintió que la temperatura de la habitación subía. La verdad que había mantenido oculta durante más de una década, durante la que había construido una fachada de fortaleza ante las adversidades, se convirtió en una carga insostenible. A pesar del entendimiento que habían comenzado a cultivar, siempre había existido ese muro invisible, levantado por temores y secretos. La tormenta dentro de ella, que había amenazado con consumirla, comenzaba a agitarse, y sabía que este fue solo el comienzo de una nueva etapa de confrontación personal y familiar. Las palabras quedaron flotando entre ellas, como un eco que resonaba en la conciencia de Marta. Mientras Valentina la miraba, la ansiedad se mezclaba con la esperanza de un momento decisivo. La joven parecía estar al borde de un precipicio emocional, al igual que su madre. «¿Qué es eso tan terrible que no me has contado?», preguntó Valentina al fin, entre el miedo y la curiosidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y una urgencia palpable. Marta sintió que la temperatura de la habitación subía. La verdad que había mantenido oculta durante más de una década, durante la que había construido una fachada de fortaleza ante las adversidades, se convirtió en una carga insostenible. A pesar del entendimiento que habían comenzado a cultivar, siempre había existido ese muro invisible, levantado por temores y secretos. «Cuando tenía tu edad», comenzó ella, con la voz temblorosa, «solía tener una relación con alguien que me rompió de formas que nunca imaginé. Era una etapa en la que aspiraba a ser perfecta y me dejé llevar por la necesidad de aceptación. La lucha interna fue brutal, pero decidí que nunca más podría ser vulnerable. Nunca más». Valentina frunció el ceño, como si la historia la envolviera y la paralizara a la vez. «Pero eso no me dice lo que ocultas, mamá. ¿Qué hay de mí? ¿Cómo afecta esto a lo que somos ahora?». Marta sintió como la rabia y la tristeza luchaban por salir. Abrió la boca para hablar, pero la verdad se atascó en su garganta. Era como si el dolor que había enterrado profundamente volviera a resurgir, reclamando un lugar en la conversación que estaba intentando cambiar. «Lo que me atormenta, Valentina», su voz se rompió, «es que a veces siento que mi vida ha estado marcada por ese dolor. Me aferro al trabajo, me obsesiono con ser la madre que siempre quise ser para ti, y en esa búsqueda me he olvidado de lo que es realmente ser feliz. Mi vida se ha convertido en una lucha constante por evitar que tú sientas el dolor que yo llevé». La confesión hizo que la atmósfera se tornara pesada. Marta observó a su hija, buscando en su rostro algún signo de comprensión, aunque las facciones de Valentina estaban ancladas en un combate interno. Este último atisbo de vulnerabilidad parecía haber abierto una compuerta. «Es que, ¿sabes?», Valentina comenzó a hablar. Su voz era un susurro, marcado por la tensión que ahora las rodeaba.
A veces pienso que el mejor regalo que me podrías dar es morir, que me dejes en paz con tus expectativas. No quiero vivir en la sombra de tu dolor, pero ¿cómo puedo evitarlo si me lo guardas todo? Un silencio aterrador siguió a la declaración de Valentina. El aire se volvió frío, como si la habitación misma reaccionara ante lo que se había dicho. Marta sintió como si una ola de culpa y preocupación la inundara. Entendía que sus esfuerzos por proteger a su hija habían fracasado, convirtiéndose en un nuevo tipo de prisión. Valentina, no puedo permitir que sientas eso. Nunca he querido que pienses que mis demonios son tus cadenas, respondió Marta, la urgencia de sus palabras resonando con un deseo sincero de conectar y sanar. La mirada intensa de Valentina reveló que el dolor no solo provenía de la relación materna, sino de un torrente de inseguridades propias. En ese momento, Marta comprendió que los miedos de su hija eran sombras reflejadas de sus propios fracasos. La historia que quería contar ahora dependía de cómo manejaran las emociones que estaban surgiendo. Debían encontrar una forma de lidiar con sus verdades, de convertir el dolor en comprensión. Podía sentir que una decisión crucial estaba a punto de tomar forma en su mente. La conversación debía llevarse a otro nivel, uno en el que pudieran mirarse de frente, sin los lastres que las amordazaban. Necesitamos un espacio de verdad, Valentina. Estamos aquí, juntas, y podemos transformar esto. Pero para hacerlo, necesito que me cuentes lo que quieres compartir, lo que sientes de verdad. ¿Qué dolor escondes tú? Porque yo estoy lista para escucharte. Al pronunciar esas palabras, Marta sintió que en ese instante estaban desnudando el alma de su relación, comenzando la reconstrucción desde la sinceridad y la vulnerabilidad. Esa conexión era el primer paso hacia la sanación. Sin embargo, una pregunta asedió su mente. ¿Podrían realmente enfrentar los fantasmas que tanto las atormentaban? El aire en la habitación se cargó nuevamente de emociones, mientras cientos de preguntas se agolpaban, creando una tensión electrizante. El camino hacia la liberación estaba lleno de incertidumbres, y Marta se preguntó si realmente estaban preparadas para el viaje que se avecinaba. Marta sintió que el aire se volvía denso mientras las palabras de Valentina resonaban en su mente. Esa revelación, dolorosa y cruda, tenía ecos de su propio sufrimiento. Sentada en el borde del sofá, con los dedos trenzados, se sintió expuesta y vulnerable. ¿Qué te hace sentir así?, preguntó. Su voz quebrada contenía una mezcla de miedo y un apretado hilo de esperanza. Resultaba inconcebible que la vida que había conocido, esa lucha por ser la madre perfecta, hubiera generado un monstruo de dolor en su hija. Sin embargo, entendía que la iluminación solo podía venir a través de la verdad. Valentina desvió la mirada, buscando una salida en el desorden de la habitación. Se notaba su lucha interna más allá de las palabras. Cada segundo que pasaba, Marta experimentaba la urgencia de no permitir que su hija se sintiese sola en ese abismo emocional. Es que, mamá, Valentina finalmente dejó escapar. Todo se siente tan pesado. Esto de intentar cumplir con las expectativas, de no decepcionarte. Estoy cansada. Creo que si murieras, todas esas expectativas que siento que tengo que cumplir desaparecerían. ¿No es eso lo que deseas? ¿Que yo esté bien? ¿Que no sufra por tu dolor? Las palabras de su hija cortaron a Marta como un cuchillo afilado. Nunca había querido que Valentina se sintiera así, atrapada en un ciclo de autoexigencia. Era un momento crucial. No podía dejar que esa conversación se desmoronara en sombras. Es momento de que te cuente algo más, dijo con firmeza, dejando a un lado la lágrima que intentaba empañar su visión. He estado trabajando en una forma de enfrentar mi propio dolor, no solo para protegerte, sino para liberarnos a las dos. Lo que has sentido es real y no tengo más que ocultarlo. Si quiero que tú te sientas libre, debo empezar por ser honesta contigo. Valentina la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Marta se sintió como si por primera vez estuviera en el camino correcto. Las palabras entre ambas se movían en un baile delicado, llevándolas hacia un nuevo comienzo. Voy a admitir que he tenido miedo,
Miedo de que al abrirme a ti, estemos poniendo en riesgo la relación que hemos construido. Pero sé que los secretos no son el camino. Necesitamos construir un puente, y la única manera es siendo auténticas. La angustia que había sentido se empezaba a desvanecer y, en su lugar, emergía la determinación. Envuelta en la necesidad de crear un cambio positivo, Marta se dispuso a ser el ejemplo de la fortaleza que quería transmitirle a Valentina. «Mira», continuó, «no quiero que estas veredas del pasado nos arrastren. Voy a buscar ayuda, de verdad. Necesito aprender a vivir sin ese peso y necesito que tú también puedas liberarte. Juntas podemos construir algo diferente». Valentina la observaba fijamente, como si los muros que había construido se empezaban a desmoronar. «¿Podemos superar esto, mamá? ¿Te comprometes a trabajar por esto? Porque yo quiero hacerlo, pero necesito saber que estás de verdad». Su voz ahora era un susurro esperanzador. «Sí», respondió Marta, sintiendo en su interior la llama de un nuevo propósito. «Es nuestro momento de reconstrucción. Estoy lista para renunciar al muro que me proteja para que podamos enfrentar todo esto juntas». Sin embargo, en el instante en que la esperanza comenzaba a florecer, una inquietud surgió en Marta. ¿Podría realmente abrirse a la vulnerabilidad sin temer las repercusiones? En ese nuevo sendero de autenticidad, ¿serían capaces de derribar el legado de dolor o las viejas heridas volverían a sangrar? El aire se cargó de nuevas preguntas mientras una determinación palpable se entrelazaba con la incertidumbre. Ambas sabían que estaban a punto de reescribir las reglas de su relación, encontrando su camino hacia la sanación, pero el futuro era un amplio mar de incógnitas, esperando ser descubierto. La mañana siguiente, Marta se despertó con una mezcla de ansiedad y resolución. Mientras la luz entraba por la ventana, se sintió atrapada entre la necesidad de enfrentar sus propios demonios y el nuevo compromiso que había hecho con Valentina. La conversación del día anterior aún retumbaba en su mente, y sabía que el camino hacia la sanación no sería sencillo. Se encontró frente al espejo, examinando cada línea de su rostro. Había un cansancio visible, pero también una chispa de determinación que hacía mucho tiempo no sentía. Necesitaba un plan, algo que la llevara a esa búsqueda de ayuda que había mencionado la noche anterior. Sabía que no solo debía ser un ejemplo para su hija, sino que también debía romper con la historia que había tejido a lo largo de los años. Decidió que la primera acción sería buscar a un terapeuta. No solo quería aprender a lidiar con su dolor, sino que necesitaba desmantelar el castillo de expectativas que había construido a su alrededor. La idea de hablar con alguien más le provocaba nerviosismo, pero la posibilidad de liberarse de ese peso le parecía una luz en la oscuridad. Al abrir la computadora, buscó en internet opciones de terapia. Pulso a pulso, fue eligiendo palabras clave: terapia familiar, superar el trauma, madre e hija. Las listas de profesionales aparecían, cada uno con su propia biografía y enfoque. Sin embargo, no se sintió capaz de dar el primer paso. Era hora de abrirse, de enfrentarse a lo que había evitado. Después de unos minutos de indecisión, un nombre la hizo detenerse: Ana Torres, especialista en relaciones familiares. Había algo en su mirada, en su descripción, que resonó con Marta. Sin pensarlo más, hizo una llamada. La voz al otro lado era cálida y comprensiva. Con cada palabra se sentía más segura de su elección. El primer encuentro estuvo lleno de momentos de tensión, pero también de descubrimiento. Ana le preguntó sobre sus miedos y anhelos, y Marta se fue dando cuenta de la profundidad de sus propias heridas, esas que había intentado ocultar. Explicar su historia no fue fácil, pero también fue revelador. Por primera vez, comprendió que las expectativas que había puesto en Valentina eran, en parte, un reflejo de las suyas propias. A medida que las sesiones continuaban, Marta comenzó a construir una nueva narrativa. Aprendió sobre la importancia de la vulnerabilidad, de cómo sus miedos no definían su valor como madre y mucho menos como persona. Volvió a mirar a Valentina no como una carga, sino como una compañera en este viaje de sanación.
El siguiente paso era crucial: hablar nuevamente con su hija. La visión de esto le provocaba un nudo en el estómago, pero sabía que debían seguir ese camino juntas. Organizó una tarde para compartir, un momento diseñado para conectar, donde ambas pudieran hablar de sus miedos y esperanzas. Cuando se encontró cara a cara con Valentina, la tensión en el aire era palpable. Sin embargo, ahora Marta poseía un nuevo sentido de propósito. «Quiero que sepas que estoy trabajando en mí», comenzó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. «No quiero que sientas que tengas que cargar con mi dolor ni con expectativas que no podamos entender juntas». Al terminar de hablar, pudo ver cómo los ojos de Valentina se llenaban de lágrimas, pero también de algo más: alivio. Sin embargo, en aquel momento de conexión, una pregunta profunda surgió en la mente de Marta. ¿Podrían realmente transformar su relación y dejar atrás los patrones del pasado? Mientras la conversación avanzaba, la ambigüedad del futuro era ineludible y la incertidumbre comenzaba a amenazar la frágil paz que habían construido. Ambas estaban en un punto decisivo, un umbral que podía llevarlas a una auténtica reconciliación o a una nueva decepción. Al mirar a su hija, Marta se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las respuestas y el camino hacia adelante eran impredecibles, pero la valentía de enfrentarse a esos temores era el primer paso en su viaje. ¿Qué secretos ocultos aún podrían cambiarlo todo? La necesidad de descubrirlo se hizo inminente, alimentando el fuego de su determinación. La tarde transcurrió lentamente, colmada de una tensión que Marta sentía vibrar en cada rincón de la habitación. Habían compartido palabras que trascendían el simple acto de hablar. Eran emociones crudas, verdades poco amables que empezaban a despojarse de las máscaras que habían llevado por mucho tiempo. Sin embargo, la conexión alcanzada aún no era suficiente para borrar la profunda inseguridad que se mantenía latente entre ellas. Valentina, al observar la incertidumbre dibujada en el rostro de su madre, rompió el silencio. Con una seriedad que desarmaba, dijo: «A veces desearía que todo fuera diferente, o que simplemente no estuvieras aquí». Las palabras cayeron como un peso en el aire, colisionando con la fragilidad del momento. Marta sintió que el corazón se le estrujaba y una mezcla de sorpresa y dolor la invadió. Esa frase resonó en su mente, haciéndola cuestionar cada decisión tomada que había llevado a ese instante. Podía sentir que la situación que tanto deseaba transformar se tambaleaba al borde de un abismo. La reacción en su interior fue inmediata: miedo, inseguridad y un arrobo de protección hacia Valentina. Sin embargo, la formación de su nuevo yo le exigía otra respuesta. Se armó de valor, entrelazando sus dedos, y respiró profundamente para encontrar la claridad. «¿Por qué sientes eso, Valentina?», indagó con tranquilidad, intentando abrir un canal de comunicación que permitiera explorar el trasfondo de esas palabras devastadoras. Valentina, al ver el interés genuino de su madre, pareció vacilar. Marta vislumbró en los ojos de su hija una tormenta interna, una mezcla de rabia y confusión. Era claro que Valentina había cargado con un peso que no debía ser suyo. Tras un suspiro profundo, la adolescente empezó a soltar los pedazos de su dolor. «No entiendo por qué no puedes ser feliz. Me siento culpable de que estés así, como si fuera mi responsabilidad hacerte sentir mejor, pero a menudo siento que me arrastras contigo». Esa revelación abrió para Marta un torrente de dolor que afloraba en sus propias heridas. En ese momento no se trataba solo de lo que Valentina sentía, sino también de lo que Marta debía confrontar en sí misma. Lo que había asumido como una lucha individual se reflejaba en la angustia de su hija. Reconocía que su búsqueda de sanación no era solo suya, era un camino que necesitaba ser transitado juntas. Despojada de defensas, decidió lanzar sus propios miedos al aire. «Me he sentido perdida, Valentina. He luchado demasiado tiempo con expectativas que siento que nunca podré cumplir. Quiero mejorar, no solo por ti, sino para comenzar a vivir la vida que realmente deseo». La vulnerabilidad en su voz hizo que el ambiente se cargara de una nueva energía.
Mientras escuchaban, ambos se adentraron en un río de emociones. Las defensas comenzaron a caer y el anhelo desesperado de comprensión fue lo que guiaba cada palabra. Juntas empezaron a descifrar el dolor que las había mantenido distantes. Sin embargo, en medio de aquel intercambio sincero, el temor a lo desconocido nunca se desvaneció del todo. Cada una de ellas confrontaba no solo sus heridas, sino también la posibilidad de un cambio radical en su relación. Complejidades que nunca habían discutido afloraron, y Marta sentía que la dificultad de dejar atrás el pasado era un obstáculo que todavía debían superar. El tiempo avanzaba y Marta supo que esta conexión apenas era el primer paso. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo consistía en enfrentar su propia historia, sino también en ayudar a Valentina a comprender que su vida no debía estar atada a sus miedos. Mientras su hija la miraba fijamente, Marta comprendía que la transformación requería no solo amor y apertura, sino una profunda exploración de la verdad que había estado oculta. Creo que necesitamos más espacios como este. Necesitamos seguir hablando y quizás descubrir lo que hay detrás de estos sentimientos, sugirió Marta, consciente de que el camino hacia la sanación no sería lineal y que necesitarían fortalecerse mutuamente frente a cada desafío que surja. Con la eco de esas palabras, la incertidumbre se transformó en un nuevo abrazo de esperanza. A pesar de haber comenzado un camino hacia la verdad, el futuro seguía siendo sombrío e incierto. ¿Qué nuevas revelaciones saldrían a la luz y pondrían a prueba su renovada relación? Las preguntas empezaron a acumularse y las respuestas seguían siendo un enigma intrigante para ambas. Marta se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, sintiendo el suave aire de la mañana acariciar su rostro. La luz del sol atravesaba las nubes y con cada rayo un nuevo comienzo parecía asomarse. Había pasado un mes desde que decidió abrir su corazón a Valentina. En esos días, las conversaciones se volvieron más profundas, más auténticas. Un nuevo diálogo había surgido entre ellas, impulsado por la verdad y el deseo genuino de sanar. Marta había comenzado su terapia y de manera inesperada cada sesión era un viaje hacia el autoconocimiento. En su búsqueda por desmantelar los muros que había construido, también había encontrado la manera de entender y liberar a Valentina de las expectativas que tanto la habían agobiado. Cada encuentro con su terapeuta, Ana, era una revelación que la impulsaba a ser más valiente, a enfrentar sus propios demonios, pero sobre todo a ser mejor madre. Poco a poco, Marta fue compartiendo su progreso con Valentina. La joven comenzó a ver a su madre no solo como la figura que la había cargado con sus propias inseguridades, sino como una mujer en busca de sanación y autenticidad. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en un ritual donde ambas podían expresar sus temores, sueños y por primera vez sus fracasos sin temor al juicio. Una tarde, mientras estaban sentadas a la mesa, Valentina sorprendió a Marta al sugerir con una mirada radiante que deberían hacer una lista de cosas que ambas querían hacer juntas. «Es como un plan de aventuras», exclamó Valentina, sus ojos brillando de entusiasmo. Marta sintió un torrente de alegría. Era un signo palpable de que la distancia entre ellas estaba reduciendo, que la conexión empezaba a florecer. Juntas escribieron su lista: ir a ver una obra de teatro, hacer una excursión durante el fin de semana y preparar recetas que ambas amaban. Sin embargo, había un evento importante que se avecinaba: la ceremonia de graduación de Valentina. Marta se sintió abrumada por la mezcla de emoción y nostalgia. Los meses pasados habían sido caóticos, pero también fueron la semilla de una nueva vida. A medida que se acercaba el gran día, Marta decidió sorprender a su hija. Se inscribió en un taller de repostería y horneó una deliciosa tarta de chocolate, el favorito de Valentina, a modo de celebración. El día de la graduación llegó y Marta se sintió radiante. El auditorio estaba lleno de amigos y familiares, pero su atención solo se centraba en Valentina, que lucía hermosa en su toga y birrete. Cuando entregaron el diploma, Marta sintió que su corazón se llenaba de orgullo.
La joven subió al escenario y en medio de los aplausos miró a su madre con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. En ese instante, Marta supo que su viaje de transformación había llevado a una culminación verdadera. Tras la ceremonia, durante la recepción, Marta se acercó a Valentina y le entregó la tarta que había preparado con tanto amor. «¡Felicidades, mi niña! ¡Te lo mereces!», exclamó mientras ambas se fundían en un abrazo. Valentina la miró a los ojos y en su mirada se reflejaba un entendimiento mutuo, una conexión renovada que antes parecía lejana. «Gracias, mamá, por todo», dijo Valentina con sinceridad. La relación que habían trabajado arduamente en reconstruir parecía haber florecido en una relación basada en la honestidad y el amor. Marta sintió una mezcla de felicidad y alivio al ver que su esfuerzo había valido la pena. Había conquistado sus miedos, había enfrentado el dolor y, a través de su transformación individual, había proporcionado a Valentina un camino de esperanza y comprensión. Días después, mientras disfrutaban de un paseo al aire libre, Valentina tomó la mano de su madre y dijo: «Me alegra que ahora hablemos tan abiertamente. Quiero que esto nunca cambie». Marta sintió una calidez en su corazón. «No cambiará, porque he decidido nunca dejar de escuchar», respondió con una sonrisa. Esa simple afirmación marcó un punto de inflexión en su vida. Fue el momento de reconocimiento de que el sacrificio valió la pena. Había alcanzado no solo la sanación individual, sino también un vínculo sólido, construido sobre la autenticidad y el amor. Mientras observaba a su hija contemplar el paisaje con una sonrisa en su rostro, Marta supo que había logrado construir un hogar seguro y amoroso en el corazón de Valentina. Finalmente, ambas podían empezar de nuevo, listas para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La sensación de paz y satisfacción que Marta experimentó en aquel instante era el verdadero regalo de su transformación. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos que necesitan experienciar esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. ¿Qué esperan? Comenten sus reacciones y teorías sobre este final.